Buenos días. Les damos la bienvenida al webcast Cibercriminalidad en aumento en tiempos de COVID-19, que implica responder a un incidente cibernético, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Agradecemos nos hagan llegar sus preguntas por medio de la herramienta del Q&A ubicada en el panel de control en la parte de abajo de sus pantallas. Las mismas serán contestadas por nuestros expertos durante la sesión o al finalizar de la misma. Debido a que la situación actual nos obliga a estar cada persona en su hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Estaremos compartiendo la grabación del webinar y la presentación con ustedes por medio del correo electrónico con el que se inscribieron a esta sesión. Sin más, les dejo con Alfonso Crespo, socio de Forensics para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Gracias, Paulina. La dirección de Assurance de EY está formada por las prácticas de auditoría, asesoría financiera, derecho ambiental y la práctica forense. Desde la práctica forense agradecemos a todos su participación en este webinar y su interés en el tema. En EY Forense hemos observado que el teletrabajo ha ocasionado un ambiente menos controlado en las operaciones de las compañías. Para implementar el teletrabajo, muchas organizaciones adquirieron software, hardware y en ocasiones sin contar con controles de seguridad robusto, lo que permitió brechas tecnológicas que hoy en día son aprovechadas por ciberdelincuentes para atacar a estas empresas. En este webinar conversaremos sobre los siguientes temas. 1. Una breve introducción de la situación actual y el incremento en los ataques tecnológicos a raíz del COVID-19. 2. Hablaremos también del impacto que ha ocasionado el COVID-19 en la economía de las organizaciones. 3. Hablaremos sobre los ataques recientes que tienen relación con la emergencia sanitaria. 4. ¿Cómo se debe gestionar estas amenazas? Ahí es donde hablaremos en este tema. En el 5. ¿Cuáles son las acciones que deben tomar las organizaciones para dar respuesta ante un incidente cibernético? Y finalmente, en el 6, contaremos con un espacio para responder preguntas de las consultas que nos hayan enviado anticipadamente y las que surjan durante el desarrollo de este webinar. Tenemos un amplio grupo de panelistas con experiencia en el tema. Su servidor, Alfonso Crespo, yo soy el socio que lidera los servicios de forense para esta región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, pero Luis Guevara, gerente responsable de los servicios forenses para esta misma región y quien es nuestro experto en los servicios que involucran la tecnología forense, incluyendo las investigaciones por ataques cibernéticos. Nos acompaña Derek Vázquez, un invitado especial de nuestra oficina en México. Derek es gerente con experiencia en respuesta a los ataques cibernéticos. Adicionalmente, durante el tiempo de las preguntas y respuestas tendremos a 2 panelistas de apoyo a quienes les agradezco mucho su participación en este momento. Debido a que los ciberataques se pueden prevenir a través de la ciberseguridad, y este es un marco conceptual que es muy amplio y que involucra los mecanismos de prevención. Por esa razón nos acompaña Omar Quesada. Y también porque los ciberataques producen repercusiones legales y de cumplimiento. Por esa razón nos acompaña Enrique Moller, quien es socio de los servicios legales y quien es experto en acompañar a las organizaciones cuando han sufrido un ataque cibernético. Enrique tiene experiencia en establecer la estrategia legal y la atención a los reguladores por estos temas de los ataques cibernéticos. Por lo tanto, los invito a formular sus preguntas también en estos temas para que ustedes vean que la discusión que tendremos en este momento no solo corresponde desde los aspectos técnicos de los ciberataques, sino también estos asuntos que son los que se presentan antes, que son los esfuerzos para prevenir, que son la ciberseguridad y que se pueden presentar si ya sufrimos el ataque a través de la atención legal y jurídica de nuestro equipo. Por lo tanto, los invito también a manifestar sus preguntas en estos temas. Sin más, le doy pauta a Luis Guevara, nuestro experto en investigar los ataques cibernéticos. Adelante, Luis. Muchas gracias, Alfonso, y gracias a todas las personas que atendieron a este webinar. Para nosotros es un honor poder transmitirles un poco del conocimiento sobre la situación actual que
que está presentando la pandemia y la repercusión en la cibercriminalidad. A partir del auge de la digitalización de los procesos financieros y operativos de las compañías, los riesgos también se han transformado significativamente. Y tal es el caso de la cibercriminalidad, en donde hoy más que antes existe posibilidad de recibir un ataque cibernético. Este es un mensaje muy llamativo que se acopla a la realidad actual y que fue indicado por Robert Mueller, director de la FBI, durante una conferencia de RCA de ciberseguridad en el año 2012. Hay dos tipos de empresas, los que han sido hackeados y los que van a hacerlo. Y bueno, ya se está adaptando esa frase, ya que también debemos incluir aquellas organizaciones que han sido hackeadas y lo van a hacer nuevamente. Siguiente slide, por favor. Como decimos, para ir aflojando un poquito los dedos y anticiparme un poco a los temas que vienen más adelante. Según datos estadísticos consultados en diferentes fuentes de información, los ataques cibernéticos han incrementado considerablemente a raíz del COVID. Así lo demuestra el sitio de Kaspersky, el cual es una compañía internacional dedicada a la seguridad informática, con sede en Moscú y con presencia en más de 200 países. Como se observa acá en los slides, los países de nuestra región han incrementado considerablemente los ataques recibidos, siendo Panamá el país que más se ha visto afectado y según los últimos datos se encontraba en el puesto número 68 de los países a nivel mundial con más ataques cibernéticos en los meses de marzo, abril y lo que llevamos de mayo. Siguiendo Costa Rica en el puesto número 75, Guatemala en el 77, República Dominicana en el 89. Por acá los datos de otros países de nuestra región, como Honduras en el puesto 98, El Salvador en el puesto 111 y Nicaragua en el puesto 126. Otras fuentes de información revelan el incremento significativo de los dominios con el nombre coronavirus o COVID. Esto quiere decir que los cibercriminales, aprovechando esta coyuntura de la emergencia sanitaria, utilizan estos datos como carnada para dirigir ataques de tipo phishing o inclusive de tipo ransomware en las personas o las organizaciones. Siguiente slide, por favor. Acá hablaremos un poco sobre el impacto generado por el COVID. Regresemos un poco atrás y hablemos sobre algunos datos generales del COVID para ponernos todos en contexto. Según datos de la Organización Mundial de Salud, el 94% de las compañías dentro de la lista Fortune 1000 están presentando interrupciones en su cadena de suministro a raíz del COVID. Adicional, se han incrementado considerablemente los temores de interrupción de suministros por parte de los Estados Unidos debido a que un 14% de las instalaciones que fabrican componentes para la industria farmacéutica se encuentra en China. Y este es solo un ejemplo, pero ya sabemos que casi todos los países a nivel mundial han cerrado sus fronteras y extremado medidas de seguridad, tanto físicas como sanitarias, lo que aumenta los temores por las afectaciones en sus cadenas de suministro. Después, el 79% de las juntas directivas afirman que sus compañías no estaban preparados para enfrentar un evento como este. Y creo que el dato más bien es muy optimista, ya que pensar que el 21% de las empresas estaban preparadas para una crisis como esta es un número muy, muy elevado. Y el impacto en el crecimiento global de las compañías superará el 1.3%, que equivale a 1.1 trillones de dólares en pérdidas. Definitivamente, estos datos son muy, muy alarmantes. Siguiente slide, por favor. Esta es la metodología y en la metodología del triángulo del fraude existen 3 factores que influyen para cometer una conducta no ética. Y bueno, hoy en día este triángulo ya se está convirtiendo en un diamante, ya que están incluyendo un cuarto factor que es la capacidad. Pero primero hablemos de la presión. La presión corresponde al estímulo que puede tener una persona para cometer un fraude. Por ejemplo, deudas adquiridas, presión social,
ambición de tener cada día más, entre otras cosas. El segundo factor es la racionalización, que corresponde a estas creencias que justifican la naturaleza de realizar un acto ilícito. Como por ejemplo, las personas que se dicen a sí mismo, no estoy robando, lo estoy solo tomando prestado, la compañía no necesita ya que tiene mucho dinero. Y el tercer factor sería la oportunidad, que corresponde a la existencia de controles débiles en la organización o bien el pertenecer a puestos y posiciones de confianza dentro de la organización. Y nuestro cuarto factor que se está incluyendo en esta metodología para convertir este triángulo hacia un diamante es la capacidad, que corresponde a esa aptitud o cualidad que tiene una persona para cometer un fraude. Según las encuestas de fraude realizadas por EY, la presión o el incentivo tiene un peso de un 21% en la probabilidad de que un individuo realice un fraude. La racionalización tiene un peso de un 16%, mientras que la oportunidad o esta carencia de controles representa el mayor peso, un 63% de esta probabilidad. Si aplicamos estos conceptos a la situación actual de la pandemia, 1. Existe una alta presión de la población originado de esa incertidumbre laboral, esos problemas económicos que esto puede generar y la necesidad de muchas empresas y empleados para poder salvar su negocio. Adicional, la racionalización también ha ido en crecimiento, ya que muchas personas justifican sus actos ilícitos por la situación actual del COVID. Y por último, las empresas, para reducir costos o bien para agilizar sus operaciones, han flexibilizado algunos de los controles, abriendo espacio para que existan fraudes tanto a nivel interno de origen ocupacional o bien a nivel externo mediante ataques cibernéticos. Entonces, en esta era actual, ven que este triángulo o diamante se acopla perfectamente. Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿qué está pasando? Que esta situación actual da origen a riesgos de fraude que pueden impactar de forma significativa las finanzas de la organización, tales como la malversación de activos, que corresponde a este fraude ocupacional dentro de la organización, en donde el empleado se ve beneficiado de una forma directa por cometer el ilícito. Para dar algunos ejemplos, alteraciones de los datos del beneficiario en el proceso de pago y que este pago llegue directamente hacia el empleado defraudador. También la existencia de empleados fantasmas para desviar pagos de planillas, compras inexistentes o infladas. Otro riesgo es la corrupción, pero no solo de tipo pública que involucre a empleados y compañías del gobierno, sino también corrupción de tipo privada, en donde puede involucrar la relación con un tercero de carácter privado. Y, por ejemplo, se han observado carencias de procedimientos para la creación de nuevos clientes o proveedores sin una debida diligencia, para facilitar que estos terceros inicien una relación con la compañía y a futuro obtener un beneficio a cambio. También empleados que realizan alteraciones u omisiones en las aprobaciones para descuentos, un pronto pago o cambio en los términos y condiciones con estos terceros, o bien el incremento en las líneas de crédito hacia clientes con deudas altas ya adquiridas. Y por último, por supuesto, la cibercriminalidad, que es nuestro tema que nos atiende en este momento, en donde hemos observado ataques que impactan el acceso, la exfiltración y exposición de información confidencial o sensible, exponiendo a las organizaciones no solo a un impacto financiero directo, sino a posibles sanciones de los reguladores por incumplimientos a leyes de protecciones de datos personales. También se han visto ataques orientados con secuestro de información a través de cifrado, como lo son ataques de tipo ransomware, suplantación de identidad o lo que se le conoce como spoofing, que es uno de los métodos de tipo phishing más utilizados, entre otros. Siguiente slide, por favor.
¿Cómo afectan las ciberamenazas en la evaluación del riesgo de las organizaciones? Ya existen mediciones financieras y se sigue en búsqueda de otras mediciones para poder cuantificar el riesgo existente, ponerle ese valor monetario a este riesgo considerando la amenaza, la vulnerabilidad existente y el impacto que puede ocasionar un ciberataque. Pero lamentablemente, según encuestas realizadas por EY, la gran mayoría de los miembros de la junta directiva desconocen la exposición al riesgo de ciberseguridad que tienen las organizaciones en términos de impacto monetario y solo un 29% lo conocen y está dentro de las agendas de la prioridad de las organizaciones. Y como mencionamos, las organizaciones son cada vez más dependientes de la tecnología, no solo con la emergencia sanitaria, sino con la transformación hacia una era digital de la última década. Por ejemplo, si antes habían empresas que estaban pensando en transformar su operación de ventas hacia un comercio electrónico, hoy en día ya están dando el salto para cumplir con las exigencias de mercado en este nuevo normal. Hablemos ahora un poco sobre el impacto de la crisis en materia de cibercrimen. Se dice que el 80% de las campañas y ataques que se están realizando en la actualidad están relacionados con la pandemia del COVID-19. Ese es un dato muy preocupante. El 70% de los correos electrónicos orientados a esparcir malware están también orientados a esa exfiltración de credenciales, aprovechando esta coyuntura actual. Hay un 50% de probabilidad de que un sitio web que incluya el término COVID-19 sea falso. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 2 sitios web que contengan datos asociados a la pandemia puede capturarnos datos para ser usados en beneficio de un ciberdelincuente. Y estamos hablando de sitios web con noticias informativas, noticias estadísticas o inclusive de ayuda social, entre muchos otros. Y bueno, en febrero del 2020 ya existían reportados 21 casos de fraude relacionados al COVID-19 que han sido dominio público por el impacto significativo que ha generado, pero definitivamente a la fecha ya han incrementado de una forma exponencial este tipo de ataques. ¿Y qué están haciendo las organizaciones para mitigar los impactos generados por la crisis? Ya están pensando en qué hacer ya y cómo prepararnos para lo que sigue, considerando esta era digital. En el ahora, las organizaciones están buscando proteger a los empleados y su productividad. ¿Cómo? Habilitando entornos de trabajo virtuales a gran escala que incluya sus dispositivos, todos los accesos y la conectividad con plataformas de colaboración y comunicación. Si no lo hacen, nuestros empleados utilizarán servicios externos y fuera el entorno laboral, incrementando el riesgo de recibir amenazas cibernéticas. También están estabilizando su infraestructura, sistemas y procesos críticos para generar esa estabilidad en la producción de la empresa. Y por último, en el ahora, habilitar las interacciones más demandadas con nuestros clientes y socios de negocio, dando prioridad sobre esas soluciones que representan el core de nuestra compañía. Ahora bien, ¿cómo se están preparando las empresas para lo que sigue? Llegará el momento en que las empresas deberán dar un paso atrás para revisar lo que hizo bien, lo que hizo mal y redefinir prioridades buscando productividad y eficiencia mediante el aprovechamiento de la automatización. También van a estar muy cerca de los segmentos core de los clientes para aprovechar enlaces digitales y automáticos que los coloque un paso adelante en el mercado. Y por último, acelerar la transformación digital en esta nueva normalidad. Como ven, estas 6 estrategias involucran la adopción o actualización a nuevas tecnologías. Por lo tanto, el esfuerzo en la protección de datos debe estar en la agenda prioritaria de las organizaciones.
Siguiente slide, por favor. Como bien hemos mencionado, existe una curva ascendente de los ataques cibernéticos y esto en todos los sectores de la industria. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud notificó que ha visto aumentada en más de un doble los ataques cibernéticos y a pesar de ser una organización que lidera los esfuerzos de combatir la pandemia y salvar vidas, también está expuesta a sufrir este tipo de ataques, comprometiendo la seguridad informática y por ende las finanzas de la organización. Un ciberdelincuente puede creer en este momento que hay mucha inyección de recursos hacia la OMG y esto genera un incentivo adicional para tratar de vulnerar su arquitectura informática o beneficiarse económicamente. También, en medio de la pandemia, lanzaron un ataque cibernético contra uno de los hospitales en España, sabiendo que este ha sido uno de los países más afectados por la pandemia en Europa. También los estafadores, no solo dentro de las organizaciones, sino a toda la población han utilizado el nombre de la Organización Mundial de la Salud, así como el nombre de alguna entidad gubernamental que está luchando por la pandemia para cometer estafas. Algunas fuentes de información ya contienen el detalle de sitios web y dominios con correos electrónicos que han sido utilizados para intentar ejercer algún ataque cibernético o alguna estafa a la población. Siguiente slide, por favor. Y tropicalizando un poco a nuestra región, estos son algunos de los ejemplos de lo que está sucediendo en nuestra zona, en donde se han observado el incremento en las estafas a la población, utilizando, por ejemplo, el nombre de entidades financieras que están flexibilizando algunas operaciones de crédito en sus clientes, y este esfuerzo es aprovechado para simular una conversación de confianza con la ciudadanía. También el uso de entidades gubernamentales que están ofreciendo algunas ayudas a las personas que se han visto afectadas, así como también el incremento de ataques sobre estas instituciones considerando la inyección de recursos que éstas están teniendo. En otros países también de nuestra región están utilizando como incentivo los bonos que están siendo otorgados a los pobladores por parte de las entidades de gobierno. Siguiente slide, por favor. Y resumiendo, para acabar con esta sección, estos son algunos de los vectores de ataque más recientes que han incrementado en ocurrencia en impacto. 1. La ingeniería social, en donde los ciberdelincuentes aprovechan su capacidad de convencimiento para lograr que las personas realicen actividades como el envío de información falsa, envío de mails con acceso a sitios web maliciosos, entre otros. 2. Y uno de los que más ha incrementado en estas fechas, el phishing, el cual corresponde a esta técnica que utilizan los ciberdelincuentes para obtener datos confidenciales de las personas o de las organizaciones, haciéndose pasar por una persona, una empresa o un servicio de confianza. Aprovechando el tema pandemia, ya tienen un tema de interés que conversar con las personas que quieren atacar. Crean correos y sitios web para capturar estos datos de las personas una vez hayan ganado su confianza. En el punto 3, la extorsión, robo de información y daño a la marca que mencionamos anteriormente. También la interrupción de operaciones mediante ataques dirigidos de tipo ransomware, en donde los atacantes elaboran correos electrónicos con adjuntos y que a la hora de que el usuario abre, cifran el disco duro, permitiendo a los atacantes extorsionar, solicitar pagos a cambio del desbloqueo de los dispositivos. Y por último, este cambio de infraestructura del nuevo normal, como lo que es el home office, sabemos que hay muchas organizaciones que activan sus puertos y mecanismos tecnológicos para adoptar esta medida. Sin embargo, lamentablemente muchas de estas organizaciones no están preparadas en sus controles cibernéticos, lo que abre un sinnúmero de vulnerabilidades que son aprovechados por los ciberdelincuentes para ejercer ataques. Ahora, daré espacio a Derek Vázquez, quien es
gerente responsable de servicios de tecnología forense. Él está basado en Ciudad de México y es uno de los profesionales con mayor conocimiento en los esfuerzos para dar respuesta a un incidente de nuestra región de Latinoamérica. Bienvenido, Derek. Muchas gracias, Luis. Siguiente slide, por favor. Pues como comentaba Luis, estamos actualmente expuestos a este sinfín de nuevas amenazas y amenazas por venir, dependiendo de la posición en la que está nuestra organización. Ahora vamos a ver cómo podemos gestionar de manera efectiva estas ciberamenazas para posteriormente llegar a un tema de cómo responder y cómo recuperarnos a las mismas. Pues la estrategia de ciberseguridad usualmente está centrada en el marco estratégico de la ciberseguridad. El marco estratégico siempre nos ha servido para poder identificar, para poder proteger y para poder detectar lo que viene siendo nuestros riesgos cibernéticos. La problemática actual es que este riesgo cibernético va en aumento por las cantidades de ciberamenazas que muy bien mencionaba Luis, viene siendo de esta transformación digital acelerada que tenemos actualmente. Hemos habilitado nueva infraestructura sin controles o simple y llanamente estamos incurriendo de una manera rápida para poder atenuar estos cambios de paradigma que ha creado esta pandemia, por ejemplo. Aquí lo que viene es, si no podemos lograr un 100% de ese identificar, proteger o lo que viene siendo detectar, podemos centrar nuestros esfuerzos en una ciberresiliencia que básicamente se orienta a poder responder y recuperarnos de algún impacto, o sea, algún incidente en nuestro riesgo cibernético. Esta ciberresiliencia va centrada también en nuestro proceso de respuesta a incidentes, es decir, cómo estamos aprendiendo de los incidentes que vivimos el día de hoy. ¿Qué tan profundo es nuestro esfuerzo para poder identificar los vectores de ataques que fueron afectados por ese incidente? ¿No? Entonces, lo que buscamos como tal es que a esta medida que está aumentando el riesgo cibernético por esta nueva infraestructura, por esta nueva transformación digital, por estos cambios de paradigma, también tenemos que estar preparados para poder responder y para poder recuperarnos de una manera efectiva. Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿cómo gestionamos esta respuesta a incidentes? ¿Cómo lo logramos a nivel organizacional? ¿No? Tenemos varios elementos que podemos contar. Particularmente, esto va desde un enfoque de gobierno corporativo. El impacto de un incidente cibernético puede ir desde varias vertientes, ya sea de cumplimiento, ya sea de litigio, más que nada de seguridad de la información, puede tener una vertiente de reclamación de seguros dependiendo del incidente, relaciones públicas o un plan de continuidad del negocio. Aquí particularmente lo que tenemos que observar y lo que tenemos que ver es que tenemos que tener un equipo de respuesta. Este equipo de respuesta usualmente es multidisciplinario con varias unidades de negocio, particularmente con las unidades de negocio que fueron afectadas por el ciberincidente. ¿Y por qué es esto? Porque ellos son los que conocen la operación más que nada. Cualquier cambio en infraestructura o control de cambios que hubo en ese proceso son las personas que están enteradas y tienen la última palabra sobre ese tipo de eventos que sucedieron precedentes a un ciberincidente. Particularmente también tenemos que tener, tenemos esas vertientes de cumplimiento, plan de continuidad de negocio, afectación, litigio. También tenemos que estar trabajando de la mano con áreas como área de cumplimiento, área de risk management, el área de legal, para poder ver la afectación del incidente en estos paradigmas. Es muy bien conocido que ya ahora los ciberatacantes, al encriptar la información con un ransomware, no solamente están encriptando la información. Encriptar la información es solamente un punto y final. Posteriormente, si no reciben alguna respuesta de la víctima, están procediendo a no a extorsionar, sino a hacer pública la exfiltración de información. Si en nuestro proceso de respuesta a incidentes no pudimos detectar esa exfiltración de información, pues es muy difícil que nos podamos preparar para poder dar una respuesta a alguna alteración o alguna violación en lo que viene siendo privacidad de datos.
o si se filtró información propietaria de terceros, pues también tenemos, desde un punto de vista legal, tenemos que dar una respuesta a esos terceros. Entonces, lo que pudo haber empezado con una encripción, también tuvo cierto componente de filtración de información. Y para poder dar respuesta a esto, tenemos que estar trabajando de la mano con las personas que ven el cumplimiento, con la gente que ven el litigio a nivel organizacional, ¿sí? Y si tuvo una afectación a nivel operacional, pues ya tenemos que ver la posibilidad de incurrir en lo que viene siendo la activación del plan de continuidad de negocio. También hay ciertos principios por los cuales tenemos que guiarnos al momento de responder, de gestionar la respuesta a un incidente. Tenemos que tener capacidades de tomar decisiones informadas. Tenemos que tener procedimientos claros para priorizar la respuesta a incidentes. ¿Cuáles son los procesos críticos de la empresa? ¿Cuáles no? Debemos tener una metodología para poder recopilar, analizar y reportar los hallazgos. Tenemos que ayudar a garantizar que la información sea precisa y concisa, la que se está reportando. Si hubo exfiltración de información o no, se puede confirmar o no. Tenemos visibilidad de ese tipo de eventos. Y eso se tiene que comunicar a todas las laterales que habíamos mencionado anteriormente. También tenemos que ver cómo minimizar el proceso de gobernanza y los tiempos de respuesta del proceso. ¿Cuáles son las personas delegadas o encargadas? ¿No? ¿Cuál es, en este caso, la pregunta usual es, una vez que sucede el incidente, ¿a qué compliance officer se tiene que comunicar? ¿Qué se le tiene que comunicar? ¿Cómo se le va a comunicar? ¿Sí? ¿A quiénes se le tiene que notificar? Todas esas preguntas suceden durante la crisis de un incidente cibernético y son respuestas que tienen que estar dictaminadas o documentadas a nivel organizacional. También tenemos lo que viene siendo el monitoreo. Tenemos visibilidad de la infraestructura tecnológica que fue afectada. Tenemos un plan en cual se testeó los controles de la infraestructura afectada. Existe ese monitoreo continuo, ya sea a nivel red, a nivel usuario, a nivel sistema. ¿Existe algún proceso para resolución de incidentes? ¿Sí? Esa orquestación del incidente desde el principio a fin está siendo comunicada. Tienen visibilidad las personas que necesitan tener visibilidad. ¿Sí? Y todo esto con base de mejora continua. Si bien el día de mañana no tenemos un 100% de esa madurez, tenemos que trabajar para este tipo de efectos. En comunicación tenemos que saber cómo comunicamos. Tenemos que tener un plan de comunicación y difusión. Si sucedió un incidente, ¿a quién le comunicamos? ¿Cómo lo difundimos? ¿A quién le notificamos? Se debe identificar canales de comunicación alternos. Si las herramientas de colaboración, correo electrónico, etcétera, fueron afectadas, ¿cómo podemos comunicarnos una vez que sucede un incidente? ¿Cómo establecemos los roles, responsabilidades y líneas de comunicación para poder transmitir la información que se necesita? ¿Sí? ¿Cómo se hacen campañas activas de comunicación para saber y mantener a las personas al tanto de cómo tienen que reaccionar ante un incidente cibernético? Siguiente slide. Una vez que tenemos el modelo de gestión, pues hay que ver entonces cuál es el proceso de respuesta a un incidente como tal. El modelo de respuesta a incidentes se distribuye en estos 4 pasos. Usualmente son más o menos dependiendo de la especificación y detalle de un plan de respuesta. En primer lugar, tenemos la preparación, la cual nos permite gestionar un plan de respuesta de acuerdo a las amenazas críticas a las que está sujeta la empresa y así asegurar que se cuenta con fuente de información, con documentación, con plan de comunicación para poder accionar la respuesta a incidentes. A quién se le comunica, cómo, qué es lo que se debe comunicar, cómo se responde a un incidente, si tienes los playbooks, es decir, de incidentes ya conocidos y amenazas ya conocidas de tu empresa, si sabes ya cómo puedes proceder a responder ante ese incidente. Y esa es inteligencia que también puedes ir generando a medida que vayas completando este ciclo de respuesta a incidentes. Tenemos la detección y análisis forense, en otras palabras, la investigación. Tenemos que enfocarnos en poder detectar los vectores de ataque en la infraestructura y poder discriminar cualquier falso positivo. Saber qué es
una operación normal de una empresa, qué es una comunicación normal de una empresa y qué no es. En caso de que sí se materializó un incidente de alto impacto, debemos investigar la causa raíz. La causa raíz se investiga mediante análisis forense y correlación de eventos. Esto se hace a través de la evidencia que se encuentra en los sistemas. Por eso la investigación tiene que tener una base forense y busca responder las preguntas de principio a fin, esa trazabilidad de dónde inició el incidente hasta dónde llegó. Es decir, si el día de mañana sufrí un business email compromise, donde se entraron a la cuenta de un project manager y solicitaron un pago de una cuenta, entonces tengo que saber por qué llegó ese correo en primer lugar, si tengo mis controles, si tengo mis filtros. Esa respuesta me va a ayudar a posteriormente a recuperarme y generar inteligencia sobre ese tipo de ataque. También tenemos la contención y la erradicación, donde es la etapa en que se busca aislar, se decide qué se tiene que hacer con esos sistemas que fueron afectados, ¿sí? Ese tiempo de contención es importante por el riesgo y la persistencia del ataque. Mientras más rápido podamos hacer esas acciones de contención y erradicación, mucho mejor va a ser a la larga para poder generar y evitar lo que viene siendo una afectación en la continuidad del negocio. Por último, tenemos la recuperación y el post-incidente. Tenemos que remediar los sistemas afectados con base en los componentes que fueron víctimas de este ataque y realizar reuniones de lecciones aprendidas, donde discutimos cuál fue el vector raíz, cuál fue la causa raíz, cómo fue que entró en primer lugar, qué se tiene que hacer posteriormente para mejorar tu infraestructura. Este tipo de lecciones aprendidas son muy importantes para generar la resiliencia de la que estamos hablando y poder aprender de esos eventos identificados. Aquí, particularmente en el caso de detección y análisis forense, es muy importante saber que esto va de la mano y en paralelo con procesos como contención y erradicación, porque a medida que investigas el incidente, que vas a cada uno de los sistemas afectados, de los hosts, y detectas nuevos tipos de artefactos, pues puedes detectar otros eventos que requieran contención y erradicación. Siguiente slide. Entonces, ¿cuál es el mensaje para todos los colaboradores de nuestra empresa? Pues, en primer lugar, tienen que adherirse a las políticas de la empresa. No podemos, en esta nueva normativa de trabajo remoto, no debemos permitir que miembros de familia usen dispositivos que son destinados para uso laboral. Siempre tenemos que utilizar herramientas de colaboración y almacenamiento aprobadas por la compañía. Y de esa misma manera, tenemos que consultar con el departamento de TI en caso de que vamos a utilizar otros medios para poder ejercer nuestras funciones laborales. También tenemos que tener en cuenta que existe mucha contaminación en línea particularmente. Y todo este tipo de mensajes pueden ser comunicados a través de una campaña interna. Cabe mencionar que la pregunta que tenemos que hacernos ahora es cuáles son las campañas que hemos hecho internamente ahora en esta nueva normativa de teletrabajo para poder mitigar cualquier riesgo cibernético. Siguiente slide. En la prevención ante phishing tenemos varias medidas. Entre ellas tenemos utilizar las medidas de seguridad de su empresa para correos electrónicos sospechosos. Tenemos filtros ya establecidos. ¿Y por qué el phishing es tan importante? Porque el phishing es usualmente uno de los vectores principales para la ciberamenaza. Este tipo de ataques proviene de algún tipo de correo que intenta personificar a alguien o solicitar información o ejercer alguna acción dentro de la empresa. Este tipo de ataque de phishing busca también repartir malware o, si bien, personificarte, adquirir tus credenciales, donde pasaría a ser un business email compromise y generar algún impacto financiero. Es de los vectores de ataque más comunes y por lo cual siempre tenemos que prever varios tipos de medidas. Tenemos que revisar las pautas de seguridad cibernética de su empresa y tomar el entrenamiento si es necesario. Es muy importante que tengamos esa campaña de concientización de phishing.
Tenemos que utilizar herramientas corporativas seguras e internas como sitios de mensajería instantánea o colaboración en lugar de correo electrónico. En este caso que tenemos herramientas como Teams o Slack, que son herramientas de colaboración. ¿Para qué? Para poder buscar otros medios de comunicación alternos al común denominador que es el correo electrónico. Verificar la dirección de correo electrónico. Hay que tener cuidado con los correos electrónicos genéricos. Hay que tener cuidado con spoofing. Muchas veces recibimos correos de nuestros proveedores y asumimos que es de nuestro proveedor porque no verificamos exactamente de dónde vino o no verificamos el dominio o si está intentando personificar algún dominio. Siempre tenemos que cuestionar la autenticidad del correo, ¿sí? Ya sea por errores gramaticales o ortográficos. También tenemos que la mayoría de programas de correo electrónico nos avisan cuando ven correos electrónicos sospechosos, ¿sí? Entonces también tenemos que buscar canales de comunicación alternos cuando tenemos algún proceso crítico o algún proceso de alto riesgo con otro colega o con una entidad separada. Si, por ejemplo, tenemos un proceso de cuentas por pagar en el cual es activado por un correo de un proveedor, pues automáticamente tenemos que comunicarnos con ese proveedor en otra manera, en otra instancia, por otros medios, para poder saber y confirmar que efectivamente eso fue lo que se solicitó. Cuando se le dirija a una URL, tenemos que verificar si la dirección se trata de un sitio web familiar, es decir, un sitio web que va dentro del uso común de la empresa. Muchas veces los ataques de phishing buscan personificar estas páginas de login de Office 365. Tenemos que también buscar implementar autentificación de doble factor en lo posible en nuestra infraestructura para todos nuestros servicios críticos, correo electrónico, herramientas de comunicación, colaboración, etc. No debemos responder correos electrónicos que soliciten información personal, ya que están buscando básicamente ingresar o buscar personificarte en algún momento. Las organizaciones legítimas que solicitan información confidencial le enviarán algún enlace seguro para cifrar los datos. Esa transmisión de datos desde un punto por un medio seguro es imprescindible para para mantener la confidencialidad de la información y particularmente en procesos y comunicaciones críticas. Siguiente slide. Ok. Y creo que con esto pasamos a una sección de cuestionamientos finales que podrían considerar. Considerando los recursos cibernéticos sobre el teletrabajo, ¿ustedes han considerado reutilizar sus recursos por un periodo para mejorar la continuidad del negocio? ¿Está su organización evaluando y comprendiendo los riesgos de privacidad de datos relacionados a la operación en un entorno de COVID? ¿Ha priorizado las actividades de actuación y parcheo para satisfacer las necesidades de la empresa? ¿Cómo ha cambiado la postura de seguridad debido a los esfuerzos de COVID-19? Suponiendo que nos mudemos a un entorno financiero recesivo, ¿ha comenzado a revisar la estrategia de los proyectos de ciberseguridad a mediano y largo plazo? ¿Ha evaluado el impacto que podría generar nuevos entornos de trabajo en los riesgos de fraude de la organización? Y ante todo, ahora que tenemos esta nueva normativa, ¿han considerado qué tan listos están, qué tan preparados están para responder a un incidente complejo, un incidente cibernético complejo en su organización? Y con esto pasamos a la siguiente sección de preguntas y respuestas, donde Luis, puedes tomar. Sí, yo con mucho gusto voy a estar moderando esta sección. Tenemos aquí unos 15 minutos restantes para hacer unas preguntas del público. Y la primera pregunta va destinada para Luis, que sería, ¿cuál metodología sería la que mencionan para medir el riesgo de ciberataques a nivel financiero? Gracias, Paulina, y gracias por la pregunta, la verdad muy buena.
Poniendo un poco la ecuación, y mencionaba en algunos de los slides, existen ecuaciones para medir este riesgo desde una perspectiva financiera, pero también se está en búsqueda de otras metodologías. Por ejemplo, el riesgo lo podemos medir como la amenaza por la vulnerabilidad por el impacto, en donde la amenaza es el qué puede fallar si ocurre un incidente, qué de mi organización, qué parte de la estructura de mi organización puede fallar si ocurre un incidente cibernético, qué parte de mi operación puede fallar. La vulnerabilidad es qué tan susceptible es la organización de ser atacada ante esa área, ante ese proceso, ante este nuevo normal que se le llama. Y el impacto, que sería ese potencial efecto financiero, operacional o legal o regulatorio que me vería afectado yo como organización en caso de recibir un ataque cibernético. Si yo coloco esos tres conceptos multiplicados en donde hago el análisis debido, involucrando nuestro equipo técnico, nuestro equipo financiero, puedo llegar a medir y a cuantificar cuál sería ese riesgo financiero o monetario de mi organización en caso de yo sufrir un ataque cibernético. Perfecto, Luis, muchas gracias. Nuestra segunda pregunta va para Derek y sería ¿qué métodos podemos utilizar para poder monitorear la infraestructura que se encuentra de manera remota? Sí, claro. De manera remota tenemos lo que viene siendo varias metodologías, particularmente de las más efectivas es tecnologías orientadas a EDR, Endpoint Detection and Response, las cuales nos permiten monitorear los procesos y las actividades que se están llevando a cabo a un nivel sistema dentro de cada una de estas de esta infraestructura que se encuentra en teletrabajo. Este tipo de herramientas de monitoreo lo que nos permite es tener la visibilidad que no podíamos tener de tener esos equipos dentro de nuestra infraestructura como tal. Particularmente con estos también nos permiten accionar cierto tipo de eventos para lo que viene siendo una posterior respuesta a un incidente. Es decir, si detectamos algún posible incidente en una computadora que se encuentra de manera remota, pues podemos automáticamente aislar esa computadora o contener ese incidente para una investigación que se puede hacer de la misma manera de forma remota. De acuerdo, muchas gracias. Nuestra tercera pregunta va destinada para el invitado panelista Omar Quesada y sería a los colaboradores que la organización les dio una laptop para hacer teletrabajo, ¿están en menos riesgo que los colaboradores que están usando sus laptops personales? Gracias. Esto es una muy buena pregunta porque existe ese sentimiento o pensamiento de que porque estoy usando la máquina de la empresa, de alguna manera tengo menos riesgos para los ataques que se mencionaron en este webcast. Hay que recordar que cuando se diseña la estrategia de ciberseguridad se tienen ciertos supuestos o reglas. Nuestra computadora en la empresa está rodeada de otros controles de ciberseguridad como son firewalls y sistemas para control de navegación, entradas a la información y otros componentes que la estrategia y la compañía diseñaron pensando en que ese activo estaba dentro de la empresa. Es altamente probable que al sacar ese activo, esa laptop de dentro de la empresa y llevarla a la casa, ya se rompió ese escenario, ya la computadora está en un escenario, en un ambiente para el cual los controles de ciberseguridad no fueron diseñados y por ende puede ser altamente probable que los controles ya no tengan la misma eficiencia. Entonces, respuesta concreta es no necesariamente el hecho de que estemos usando la computadora de la oficina me genera menos riesgos, pero muy probablemente esté con una menos superficie de ataque que una computadora personal. Aquí el mensaje que quiere dar EY es que no podemos correr supuestos y nuestras estrategias de ciberseguridad tienen que ir alineadas al entorno actual de la organización, que es una nueva frontera, es decir, nuestras computadoras de trabajo en las ubicaciones remotas de nuestros colaboradores. De acuerdo, muchas gracias, Omar. La cuarta pregunta va para don Enrique Moller, nuestro segundo
estimado panelista, y es ¿qué medidas debo tomar cuando como consecuencia de un acto cibercrimen la información de mis clientes ha sido robada? Bueno, es una excelente pregunta. La verdad es que la pregunta implica que ya la información ha sido sustraída de las bases de datos y yo quisiera, pues antes de responder, dar 2 pasos atrás. Creo que si eso ya ocurrió y no sé qué medidas tomar, ya voy tarde. Lo que usualmente nosotros recomendamos es prevención, prevención, prevención. Los errores comunes en este tipo de casos es tomar una respuesta reactiva y no planificada, quiere decir cabeza fría, sentarse, hablar y estructurar primero al equipo que va a reaccionar, cómo va a reaccionar y qué es lo que va a hacer. Otro error común es la falta de comunicación entre el mensaje interno que se manda a la organización y el mensaje externo que se manda al público, a los medios, prensa y etcétera. En muchas ocasiones falta ese plan de respuesta y el conocimiento del propio plan y el rol que cada una de las personas cumple dentro del plan. Recordemos que en nuestra región, por ejemplo, hay legislaciones como la costarricense, que incluso establece una presunción juris tantum. Quiere decir una presunción que para ponerlo en un lenguaje coloquial, me libera de cierto grado de responsabilidad o hace presumir que yo cumplí con mi responsabilidad si registré mi protocolo en la Agencia de Protección de Datos. Quiere decir, eso hace mucho más valioso el tener un protocolo no solo en aspectos prácticos, sino en aspectos legales. Por ejemplo, otro tema es tener ya alineados y preparados a los proveedores de servicios que yo voy a necesitar, tanto técnicos como legales, como agencias de relaciones públicas y etcétera, en donde yo pueda ya tenerlos no solo listos, sino precontratados y cada persona dueña de su papel. Prevenir las consecuencias de una notificación tardía, dependiendo de la legislación en la que yo me encuentre. La mayoría de los países de nuestra región no tienen una legislación específica, sino la tienen dispersa. Y muchos a partir de mayo del 2018, cuando entró en vigencia la GDPR, que es la Ley de Protección de Datos Personales en Europa, han tomado como referencia muchos de los temas que tienen esa legislación europea incluidos. Y ahí debo hacer también una referencia que otro error común es no distinguir entre cuando yo hablo de un tema de seguridad de datos, quiere decir acceso no autorizado, requisitos técnicos y una respuesta básicamente técnica, a cuando hablo un tema de privacidad de datos, quiere decir los accesos que otras personas pudieron tener a datos personales de mis clientes o de mi organización, las leyes que eso aplican y las políticas de la organización. Yo creo que un error común es considerar la ciberseguridad solo como un problema del departamento tecnológico y no considerarlo como un problema de toda la organización. En resumen, si pues tenemos primero que tener un protocolo, pero incluso en caso no lo tengamos, primero es cabeza fría, conformar el equipo técnico, determinar qué avisos debo dar a la autoridad y cuándo, cómo y cuándo debo dar avisos a los clientes, si es que debo hacerlo, el aviso a las compañías de seguros si adquirí un seguro, cómo me voy a contratar o cómo me voy a regular mi tema de relaciones públicas y el aviso al público, periódicos, medios, etcétera, y posteriormente cómo voy a enfrentar los posibles reclamos. Perfecto, don Enrique, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta va para Omar y es, ¿conocen algún checklist para identificar posibles brechas en este nuevo Home Office? Gracias, sí. Aquí lo importante es que en estos momentos de crisis, donde tenemos que ser muy estrategas en el uso de nuestros recursos, tenemos que empezar a definir escenarios. Este escenario para esta pregunta es enfocado en nuestra plataforma de teletrabajo, pero a su vez tenemos que entender que la plataforma de teletrabajo no es solo pensar en las estaciones de trabajo, y me refiero a PCs, laptops, smartphones, tabletas, sino hay que pensar a lo que esos dispositivos se conectan. Se conecta al servidor de correo, se conecta al servidor de aplicaciones, se conecta a una carpeta compartida,
se conecta a un SharePoint, se conecta a diferentes soluciones que tiene la organización. Entonces, cuando pensemos en que tenemos que poderle dar visibilidad a la organización de cuál es nuestro nuevo, nuestra nueva matriz de riesgos y para nuestra nueva realidad en este nuevo modelo operativo virtual, lo que tenemos que hacer es definir el escenario, en este caso nuestra plataforma de teletrabajo, entender muy bien cuáles son los diferentes componentes tecnológicos que están alrededor de este caso de uso, plataforma de teletrabajo, y en ese momento aplicar los mismos assessments de ciberseguridad que hemos aplicado en el pasado, sea basado en la ISO 27001, apoyado con la, como decía don Enrique, con la GDPR, si en nuestra plataforma estamos manejando datos de ciudadanos europeos, o con el estándar de ciberseguridad que estén utilizando. Menciono otro, solo para dar otro ejemplo, como NIST. Entonces la respuesta concreta es, el assessment es el mismo que las organizaciones han estado utilizando, solo que en vez de corrérselo al 100% de la organización, para poder identificar nuevos riesgos que presentó la implementación rápida y prematura de temas de teletrabajo, hacer un análisis de qué plataformas tecnológicas soportan y tienen contacto con teletrabajo y hacerle un assessment basado en ese estándar a ese caso de uso en particular. De acuerdo, muchas gracias, Omar. Por motivos de tiempo vamos a detener la sección de preguntas y respuestas, pero con mucho gusto nuestros expertos les harán llegar las respuestas a sus preguntas por correo electrónico y los dejo con Alfonso Crespo para el cierre del webinar. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Y gracias a todos por sus preguntas. Quedaron muchas por contestar. También en el chat hay preguntas y por correo electrónico les estaremos dando las respuestas. Y nos sentimos contentos porque cumplimos el objetivo de esta sesión. Uno, transmitir estos nuevos riesgos de ciberataques que existen y que son la nueva realidad a la que nos enfrentamos y la manera en que podemos responderla. Pero también quisimos transmitir que estando detrás del enemigo, nunca tendremos los mejores resultados. Y no es la visión de EY, claro, si hay que responderlo, lo tenemos que responder y ya ustedes cuentan con los elementos. Pero la visión de EY también encamina a que hay que prevenirlo, hay que anticiparse a que esto suceda y considerar dentro del plan de respuesta las estrategias legales y las implicaciones legales que un ciberataque corresponde. De esta manera, en EY hemos platicado una visión holística de lo que es hoy en día los ciberataques. Agradecemos a todos los panelistas que participaron y agradecemos a todos los asistentes su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Les deseamos un excelente día en nombre de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y en los próximos días les estaremos compartiendo el material. Hasta luego. Hasta luego.